Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro extenso recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar los pecados por yerro en nuestro estudio del capítulo 4 de este tercer libro del Antiguo Testamento, dentro del tema central de este capítulo, que es la ofrenda por el pecado. Y decíamos que el hombre es pecador por naturaleza. La ofrenda por el pecado producía una convicción profunda de pecado. Esta convicción de la naturaleza imperfecta y pecaminosa del hombre es algo que resalta en toda la literatura de la humanidad. El profundo complejo de culpa del hombre tiene que ser diagnosticado antes de que pueda prescribirse un remedio eficaz o adecuado. El salmista dijo en el Salmo 139, versículos 23 y 24, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». También en el Salmo 51, versículo 4 dijo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dijimos que esto es lo que se llama acostarse en el sofá del Señor Jesucristo en lugar de ir a un psiquiatra. Hay tantas personas hoy en día que tienen un complejo de culpa y van a los psicólogos. Uno pensaría que el psiquiatra o el psicólogo tiene alguna habilidad que la palabra de Dios no revela. Pero esto es falso, porque la palabra de Dios contiene el remedio eficaz para el hombre de nuestros días. Si usted, amigo oyente, siente algún problema y le molesta un complejo de culpa o algún problema de la personalidad, ¿por qué no se acerca al sofá del Señor y exclama como el salmista, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad»? Amigo oyente, la raíz de nuestro problema no reside en que nuestra madre no nos haya colmado con todo el amor que ella debiera habernos dado cuando éramos pequeñuelos. Nuestro problema es que somos pecadores por naturaleza. Vayamos pues al Señor y confesémosle. Ahora, los pecados por yerro consistían en pecados cometidos por una persona que en el momento de cometerlos no sabía que eran pecados. El Salmo 19:12 nos dice, «¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos». ¿Cuánto necesitamos confesar a Dios que somos seres pecaminosos? Si es que usted no puede pensar en nada especial que confesar, amigo oyente, entonces simplemente confiese quién es. Confiese que es pecador. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 13 leemos, «Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador». Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Si un hombre pecaba por yerro, imprudencia o por casualidad, Dios había hecho provisión para su rescate. Estableció las ciudades de refugio, como veremos en Números 35:11. Dios tiene un refugio para usted también, amigo oyente. Tiene un remedio para usted. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». El apóstol Pablo explica la razón por la cual él era el primero de los pecadores y la razón por la cual obtuvo misericordia. Era blasfemo, perseguidor e injuriador, pero obtuvo clemencia porque había pecado por ignorancia en su incredulidad. En su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 14 y 15, Pablo dice, «Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús». Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que cuando su padre murió, él tenía 14 años de edad, y entonces entró en el mundo de los negocios. Decía él, yo acompañaba a un grupo que no debía haber acompañado. Hacía las cosas que un hombre de 25 años hacía, mientras yo apenas tenía 16 años. No estaba ofreciendo ninguna excusa, decía él, pero realmente no sabía en aquel entonces lo malo que yo era. Luego vino aquel día cuando acudí a Cristo, y desde aquel día miraba hacia atrás y me aborrecía por lo que yo hacía. Amigo oyente, debemos estar agradecidos a Dios que hay una ofrenda por el pecado. Él murió por mí, y por eso yo puedo acudir a Él y confesarle todo. No necesito acostarme en el sofá de ningún psiquiatra o psicólogo para contarle todo. Es cosa que al psicólogo no le importa, pero es cosa que a Dios le importa, y a Él debo confesárselo todo. Él me perdona porque llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario.
La ofrenda por el pecado nos enseña que debemos vernos como Dios nos ve. Esto trae ante nosotros el conocimiento del pecado y de nuestra indignidad, pero al mismo tiempo nos da a conocer la provisión de Dios. El salmista, una vez más, en el Salmo 32, versículo 5, dice, «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Solo Dios, amigo oyente, puede quitar el complejo de culpabilidad. Las reglas sobre la ofrenda que se presentaba por el pecado enseñaban su propia insuficiencia. El salmista en el Salmo 46 dice, «Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado». En cambio, señalaban el camino a la perfecta satisfacción de Dios por el pecado y su perdón. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 al 22, dice, «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura». Ahora, usted y yo podemos llegar a la presencia de Dios con libertad. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra ofrenda por el pecado, aun por los pecados por yerro. El pecado por yerro trae a nuestra atención otro aspecto de la justicia de Dios, y es el aspecto de su justicia absoluta en su trato con los hombres. Dios siempre hará sus tratos con el hombre a base de completa equidad. Es por esto que creemos firmemente que habrá grados de castigo, tal como habrá también grados de recompensa. El grado de responsabilidad también se reconoce en la ofrenda por el pecado, como lo veremos en las diferentes clases de personas que aquí son consideradas. Pasemos ahora a estudiar los pecados del sacerdote. Leamos el versículo 3 de este capítulo 4 de Levítico. «Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación». El pecado del sacerdote se considera primero porque el sacerdote era un dirigente del pueblo. Si él era malo, entonces el pueblo también sería malo. Su pecado era el pecado del pueblo. El sacerdote tenía que traer como ofrenda un becerro, el animal más apreciable de todos. Lo que pasaba era que la posición de quien pecaba determinaba el tipo de animal que se ofrecía para el sacrificio por el pecado. Su pecado no era en nada diferente al de los demás, sino que su responsabilidad era más grande. Y esto todavía es cierto hoy en día. Santiago, en su Epístola Universal, capítulo 4, versículo 17, nos dice, «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». También en el capítulo 3, versículo 1 de su carta, Santiago nos dice, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». Hermano en Cristo que nos escucha, ¿quiere usted ser predicador? Recuerde que esto le dará mayor responsabilidad. ¿Quiere cantar un solo? Le dará asimismo más responsabilidad. ¿Quiere servir de diácono en la iglesia o de maestro en la escuela dominical? Entonces usted tiene más responsabilidad que la que tiene otro. El privilegio siempre involucra responsabilidad, y Dios mismo se encargará de que usted cumpla esa responsabilidad. Eso es lo que claramente se indica aquí. Ahora, la expresión «según el pecado del pueblo», que aparece en el versículo 3, se puede traducir mejor diciendo «haciendo culpable al pueblo». Señala la responsabilidad del sacerdote. Era un mero ser humano sujeto a las mismas tentaciones de todos los demás de la raza. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 7 de su carta, versículo 28, dice, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres». Es aquí en este punto donde hay una diferencia radical entre Cristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote, y los sacerdotes del orden de Aarón. Y en la misma carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, leemos, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado». Prosiguiendo con el capítulo 4 de Levítico, leamos ahora el versículo 4, que dice, «Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová». Este es el rito de la ofrenda por el pecado. En esta parte del rito hay una analogía al holocausto. Continuemos ahora con los versículos 5 al 7 de Levítico capítulo 4. «Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión,
Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Rociar la sangre 7 veces ante el velo aseguraba la relación de Dios con el que había pecado. El hecho de poner la sangre en los cuernos del altar del incienso, lugar de la oración, restauraba al transgresor el privilegio de la adoración y al lugar de la oración y la comunión. Nuestra aceptación por Dios y nuestra adoración de Él dependen de la sangre de Jesús. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22 señala, «Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». El resto de la sangre era echada al pie del altar de bronce. Esto satisfacía la conciencia del pecador y quitaba su complejo de culpabilidad. Este era el remedio para la convicción del pecado, y el único remedio que podía satisfacer la mente y el corazón. Amigo oyente, lo importante es que usted comprenda que cuando Cristo le perdona sus pecados, también le perdona a usted por haberlos cometido. No hay nada más que se pueda decir en cuanto a sus pecados. Dios los ha echado en lo profundo del mar. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el salmista. Dios ha quitado nuestros pecados para no acordarse más de ellos. Arregló la cuestión del pecado. Eso nos libra de todos los complejos de culpabilidad. Usted nunca tiene que preguntarse si realmente Dios le ha perdonado. Amigo oyente, Él quitó todos sus pecados y toda su culpa. Cuando usted acuda a Cristo y le vea, se dará cuenta de que Él es todo suficiente. Leamos ahora los versículos 8 al 10 de Levítico capítulo 4. «Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto». El rito aquí de los sacrificios por el pecado sigue al de la ofrenda de paz. El pecado ha sido perdonado. La comunión ha sido restaurada y también el sacrificio. El cebo se ofrece para ser quemado en el altar. Recuerde que el cebo significa lo mejor. Ahora, los versículos 11 y 12 nos dicen, «Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado». Aquí hay una desviación extrema en comparación con el proceder de las otras ofrendas. El resto del becerro era llevado fuera del campamento y quemado allí. Creemos que esto es simplemente un énfasis especial sobre la perversidad excesiva de pecado. Este animal era la ofrenda por el pecado. No hay ningún pensamiento de consagración, ni ningún simbolismo de la perfecta persona de Cristo. Más bien, este es Cristo, el que cargó los pecados, quien fue hecho pecado por nosotros. Este significado más profundo lo encontramos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículos 10 al 14, donde leemos, «Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir». Vamos a reflexionar bien sobre esta escritura. La religión nunca puede satisfacer el corazón ni los requisitos de un Dios que es santo. Solo la muerte de Cristo en la cruz puede darnos perdón de los pecados. Somos pecadores por naturaleza e indignos de ir al cielo. Si Dios relegara a todo el mundo a una eternidad perdida, los ángeles en el cielo todavía cantarían «Santo, Santo, Santo». Pero gracias a Dios que Él no lo hizo así. Nos amó tanto que envió a Jesucristo su Hijo a fin de que fuera hecho pecado por nosotros. No trate usted, amigo oyente, de resolver el problema de su pecado de alguna otra manera. Únicamente volviendo y confiando en Cristo
podrá usted resolver este problema del pecado. Él es todo suficiente. Él suple la necesidad más profunda de su corazón y de su alma. Solo Cristo puede ofrecerle perdón eterno por el pecado. La muerte de Cristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz, es el único remedio que existe para el pecado. Este es el significado de la parte del animal que tenía que ser quemada fuera del campamento. Y vamos a considerar ahora los pecados de la congregación. Leamos los versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Levítico. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. La víctima que se ofrecía por toda la congregación era la misma que se requería para el sacerdote. Un becerro era el animal más apreciable que se podía ofrendar. El caso era que el sumo sacerdote simbolizaba toda la congregación delante del Señor, y por tanto el requisito era el mismo. Creemos que aquí hay otra lección. No hay solamente una responsabilidad individual delante de Dios, sino que también hay una responsabilidad corporativa. Ahora escuche con cuidado. Dios juzga a las naciones, y muchas personas que no han participado en el pecado de una nación son juzgadas junto con esa nación. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, la nación entera fue llevada a la cautividad. Cuando el Imperio Romano se desintegró, todos cayeron con él. Amigo oyente, usted y yo somos responsables, somos parte de una nación. Dios también juzga a las iglesias y congregaciones locales. Oímos decir a muchos que piensan quedarse en una iglesia de teología liberal para tratar de testificar allí. Ahora, ¿de dónde sacan tal idea? No se encuentra en la palabra de Dios. Si usted, amigo oyente, se identifica con una iglesia que no enseña la verdad de la palabra de Dios, Dios le juzgará junto con esa iglesia. Su responsabilidad es individual, pero cuando se junta con algo, entonces usted también es puesto bajo la responsabilidad corporativa. Cuando el Señor envió sus mensajes a las 7 iglesias de Asia en el libro del Apocalipsis, el mensaje era dirigido a las iglesias, pero al mismo tiempo a cada miembro en particular de cada iglesia. Continuemos ahora con el versículo 15 de este capítulo 4 de Levítico. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Los ancianos representaban la nación. Del mismo modo, los ancianos en el libro del Apocalipsis representan la iglesia. Ahora notemos aquí que el ritual es idéntico al ritual de la ofrenda del sacerdote. Por eso no vamos a repasarlo de nuevo, sino que nos limitaremos a leerlo en los versículos 16 al 21. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en este capítulo 4 de Levítico, o sea, los pecados del jefe. Prosigamos leyendo los versículos 22 y 23. Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Usted notará que todos estos diferentes grupos deben traer cada uno una ofrenda porque son pecadores. Su responsabilidad es diferente en cada caso, pero todos son culpables. No se ofrecía ofrenda debido a rumores. No, la culpabilidad tenía que ser establecida. Muchas veces los que son jefes son acusados incorrectamente y hay muchos chismes en cuanto a ellos. Pero esta ofrenda, amigo oyente, tenía que ofrecerse solo en caso de culpa verdadera. Su pecado tenía que llegar a su conocimiento y entonces tenía que traer su ofrenda. Leamos ahora los versículos 24 al 26 de este capítulo 4 de Levítico.
y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Una vez más, vemos que el jefe se halla en un lugar de responsabilidad. Este pasaje es en cuanto a un jefe civil. Su ofrenda era de menos valor que la del sacerdote o la de toda la congregación, pero tenía más valor que la de una sola persona del pueblo. Esto nos enseña la lección de que los jefes son ordenados por Dios, y así son responsables ante Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 1 leemos, «Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». Lamentablemente, nuestros políticos hoy en día no buscan agradar a Dios. Hemos escuchado muchos de sus discursos y todavía no hemos oído decir a ninguno de ellos que siente la responsabilidad de agradar a Dios. Siempre tratan de agradar al pueblo. Hablan de los votantes. Pero Dios dice que son responsables ante Él. El jefe debía traer como ofrenda un macho cabrío sin defecto, un animal que no tenía tanto valor como el becerro. El ritual y el procedimiento para la ofrenda del jefe seguía los mismos pasos que la del sacerdote y la del pueblo. Y es que el pecado del hombre es igual al de los demás. El valor del animal que debía sacrificar indicaba solamente el grado de responsabilidad de la persona que lo ofrecía. Nos queda aún por considerar dos aspectos importantes en nuestro estudio de este capítulo 4 de Levítico, o sea, los pecados del pueblo y la ley de la ofrenda por el pecado. Esta última no se encuentra realmente en el capítulo 4 de Levítico, sino en el capítulo 6, versículos 24 al 30. Y le aconsejamos que los lea para que se prepare para nuestro próximo estudio. Quiera Dios bendecirle copiosamente.